¿Existen personajes obligatorios en Genshin Impact? Si eres una persona que juega porque le gusta la historia, porque le gusta algún evento, algún minijuego, la exploración, y saca personajes solamente porque les gusta en cuanto a diseño, pues obviamente que no, y no es nada malo, es totalmente aceptable. De hecho, creo que es mucho mejor porque así no estás con esa ansiedad de querer mejorar. Pero obviamente que hay gente que lo que quiere es pasarse todo el contenido del juego, incluso el contenido endgame, pasarse el abismo, porque le gusta la mecánica de combate, porque quiere mejorar su cuenta, entonces quiere optimizarla y quiere solamente sacar los personajes que sepan que le va a beneficiar. Y esto, si le sumamos a que de repente eres un jugador free to play, puede que se te complique demasiado, porque no puedes sacar todos los personajes que tú quieras, sino solamente algunos cuantos, que es mi caso básicamente, porque yo también soy free to play. A veces he comprado alguna que otra bendición, a veces he comprado en menor cantidad todavía algún pase de batalla, pero es básicamente lo mismo, porque no puedes sacar lo que tú quieras, ni sacarle el arma, ni las constelaciones que quieres a tus personajes de 5 estrellas. Entonces, como mis videos siempre van a ir hacia las personas casuales, principiantes y o free to plays, voy a decirles el día de hoy, primero analizando a todos los personajes del juego, cuáles son los que en teoría tendrían que ser obligatorios en tu cuenta, que debes tú tenerlos, y en caso de tenerlos ya, pues farmearles sus artefactos, sus armas, y construirlos de manera general para que tu cuenta progrese, para que te pases el abismo, los eventos de combate que hayan por ahí, sacar todas las protogemas posibles, y de esa manera pues una vez que te pases el juego ya empezar a sacar personajes que a ti te gustan. Así que dicho esto, vamos a comenzar y vamos a ir directamente a la galería de personajes. Acá tenemos a todos los personajes y vamos a ir viendo cuáles son los personajes que yo considero que realmente, si tú quieres optimizar tu cuenta, debes tener o debes farmear y construir sí o sí. Así que obviamente empezamos con el primer personaje obligatorio, que es Amber. No, mentira, obviamente que Amber no. Vamos a empezar con Xianling. Xianling es un personaje que te regalan, ¿de acuerdo? Xianling es un personaje gratis. De hecho, si no me equivoco, te lo dan cuando te pasas la sala 3 del abismo, que es una de las más fáciles, obviamente, porque recién estás comenzando. Xianling es un personaje sub DPS, uno de los mejores sub DPS que hay. Lo que me gusta de ella es que le puedes poner todo de manera free to play. El arma que puede llevar ella es la captura, artefactos como emblema del destino, y la constelación obligatoria para ella sería la C4. Pero al ser un personaje de 4 estrellas, obviamente va a ser más fácil sacarle constelaciones. Entonces es un buen sub DPS, va siempre con Bennett, que Bennett es otro de esos personajes obligatorios que lo vamos a ver más adelante. Así que si la tienes, que creo que obviamente la tienes, pues te recomiendo darle mucho cariño a este personaje, porque realmente te va a aportar mucho daño y va a formar parte de la mayoría de equipos clásicos que hasta día de hoy te pueden ayudar a pasarte el abismo. El siguiente personaje que podríamos tomar como obligatorio es Xingqiu. Xingqiu es este personaje de Hydro que su aplicación de este elemento es buenísimo. Es fácil también de armar, lo puedes armar con emblema del destino, hay gente que lo arma también con nobleza, y la constelación que deberías tener con Xingqiu para que sea totalmente viable es la C2, ya que extiende la duración de las espadas. De ahí en más es muy fácil de armar porque su arma principal sería la espada del sacrificio, que podemos obtener, es de gachapón, pero creo que jugando también puedes obtener la espada del sacrificio. A lo mejor estoy equivocado, pero es una de sus mejores armas a día de hoy. Así que Xingqiu es otro personaje obligatorio. Fischl. ¿Por qué Fischl? Porque si tomamos en cuenta la cantidad de personajes electro que podemos tener a día de hoy, nos damos cuenta que de los 4 estrellas que tenemos aquí está Dori, pero Dori obviamente no es un personaje obligatorio. Está Sara, pero Sara es pues el buffer personal de Shogun y para eso debemos llevarla a C6. Está Beidou, que Beidou es buena, pero realmente te puedes pasar el juego sin necesidad de tenerla a ella, porque ella va específicamente para sacarle mayor provecho en equipos de electrocargados. Luego está Razor, que se puede jugar a full maestría elemental, pero lo veo más complicado de jugar. Está Lisa, entonces te queda ella para tener un sub DPS electro. Te queda Fischl. Cada constelación de ella es buenísima para aumentar el daño, pero creo que puedes jugarla a C0. Entonces yo creo que ella viene muy bien.
sobre todo porque ha tomado un poquito más de relevancia con la salida de New Billet, ya que New Billet mayormente la están jugando, sobre todo si New Billet está a C0, lo están jugando con una Fischl para hacer electrocargados. Entonces obviamente es un personaje muy bueno, se puede armar de manera free to play y es fácil de armar y fácil de jugar, que hay que tomar en cuenta que su gameplay es muy sencillo. Entonces yo creo que Fischl es otro de esos personajes que debes tener y debes obviamente buildear. Y obviamente aquí tenemos también a Bennett, que es otro de los personajes de los cuales estaba hablando. Bennett es esencial porque yo sé que mucha gente está cansada de que siempre les digan que tienen que armar a Bennett, a Xianling y a Xingqiu, pero Bennett buffa el ataque y te da curación. Entonces hay que tomar en cuenta que si tú tienes un DPS favorito, probablemente Bennett vaya a ser muy útil para ese personaje, a no ser que tu personaje DPS favorito vaya a vida como New Billet, pero en todo caso es muy útil. Obviamente tenemos que tener la C1 de manera obligatoria para poder jugarlo de manera correcta, y de ahí en más es un personaje muy fácil de armar, y lo único que podríamos decir que es dificultoso es en buscarle una buena recarga y una buena espada que dé mucho ataque básico, pero ya en un futuro haré guías de todos los personajes del juego para que se entienda mejor. Otro personaje que podríamos decir que es obligatorio es Sakarosa, aunque tiene su contexto. ¿Por qué? Porque Sakarosa es un personaje de Anemo. Todos los personajes Anemo del juego son útiles porque los vamos a llevar en su mayoría con sombra verde esmeralda. Esto hace que cuando ataquemos y hagamos torbellinos le bajemos la resistencia del elemento con el cual hemos hecho el torbellino. Cada constelación de Sakarosa va a beneficiar al equipo en general. Entonces cuando tú comienzas en Genshin Impact, lo primero que tú quieres hacer es tener un Anemo que baje resistencias y que junte enemigos. Entonces si recién comienzas a jugar y no puedes permitirte un Kazuha, Sakarosa viene muy pero que muy bien en tu equipo. O sea, para comenzar yo creo que es uno de los mejores Anemos que podrías tener. Luego, como personaje obligatorio te podría decir que es Zhongli. Mucha gente dice cosas negativas de él porque tener a Zhongli es simplemente no tener habilidad, no tener pues las manos necesarias para saber esquivar, pero yo creo que es todo lo contrario. Tener un escudo te beneficia en muchos aspectos. Primero, si no sabes jugar, obviamente que te beneficia, y si no sabes esquivar también. Y no saber jugar, no saber esquivar no tiene nada de malo, el juego está para disfrutarse. Entonces Zhongli viene aquí a poner un escudo que realmente sirve demasiado. Si eres un jugador de móvil también te sirve bastante para que puedas atacar de manera sencilla sin preocuparte de que te estén atacando y mandando a volar. Si tienes mucho ping, una mala conexión también vienen bien. Y no olvidemos que cuando ponemos el escudo de Zhongli baja las resistencias a los enemigos, o sea que sí aporta al equipo. También si le ponemos tenacidad de la geoarmada le aumentamos el ataque. Soy consciente de que el pilar que ponemos con Zhongli es fácilmente destruido por enemigos grandes, o si son enemigos que se alejan demasiado y el pilar no golpea, pues básicamente no ayudamos, pero ya solamente tener el escudo te aporta bastante. En el mundo abierto la manera en la que vamos a explorar es sencilla con él porque nos permite primero llegar a zonas altas gracias al pilar, y también porque farmear minerales con él es muy sencillo. Entonces yo creo que hay más cosas positivas que negativas, y yo creo que a cualquier jugador principiante le puede ayudar. A mí me ayudó bastante y a día de hoy lo sigo llevando con equipos donde necesito que no me interrumpan los ataques. Zhongli encaja de manera perfecta ahí. No necesitas constelaciones para que funcione, y la manera de armarlo es muy fácil porque va directamente a solamente full vida, y de esa manera un jugador principiante agradecerá tener a Zhongli. El siguiente personaje es Ganyu. Para mí Ganyu aporta mucho valor para sobre todo jugadores principiantes o casuales. Entonces te estarás preguntando, ¿y por qué Ganyu y no Ayaka si las dos son de crío? ¿Por qué? Porque Ganyu puede hacer de DPS y puede hacer de sub DPS. Entonces a mí me gusta Ganyu muchísimo y me ha servido muchísimo. Primero, la podemos jugar a derretidos con los ataques cargados, y para eso necesitamos por ejemplo un equipo de Zhongli, Bennett y Xianling, que son justamente los personajes que te acabo de recomendar. Entonces yo creo que viene muy bien. Es fácil de armar, sinceramente, no necesitas como arma 5 estrellas. Obviamente que si le pones un arma de 5 estrellas el personaje va muchísimo mejor, pero es fácil de jugar. Y si te parece aburrido su gameplay, pues puedes jugarla a Permafrost, donde solamente necesitarías utilizar la definitiva y salir de la rotación y ya estaría. Y lo único que cambia entre uno y otro es cambiarle los artefactos. No necesitas constelaciones para que Ganyu ya te pase el abismo, y es fácil de armar. Aparte, ¿por qué
ella y no Ayaka, porque sinceramente Ayaka para un jugador principiante o casual novato, su gameplay es mucho más complicado, la manera de armarla para conseguir las estadísticas perfectas, para conseguir la recarga perfecta, es un poquito más complicado. Sé muy bien que Ayaka tampoco necesita constelaciones para funcionar a la perfección, pero para un jugador que recién empieza, sinceramente recomendaría a Ganyu. Aparte que al ser de arco en el mundo abierto, obviamente que te ayuda muchísimo en distintas situaciones. El siguiente personaje que recomiendo va a ser Rosaria, porque todo personaje DPS como Ganyu o Ayaka va a necesitar un support de crío, y yo recomendaría mucho Rosaria. Es fácil de construir, es fácil de armar, fácil de encontrarle una buena arma, es fácil de jugar porque simplemente utilizas elemental ulti y puede llevar nobleza para aumentar todo el ataque del resto del equipo. Entonces a mí me parece un personaje muy bueno sinceramente, el cual como es de 4 estrellas, si lo tienes sería muy bueno que lo construyas y le des cariño. Aparte, cada constelación de ella la hace mejor y beneficia al equipo. Entonces en ese aspecto a mí me parece un muy buen personaje que todo el mundo debería tener. El siguiente personaje obviamente va a ser Kazuha. Kazuha es obligatorio en todas las cuentas para ayudarte tanto en el mundo abierto como en el abismo. Solamente necesitas armarlo a maestría, un poco de recarga para tener la ulti y realmente el personaje va pero de maravillas. Las dos primeras constelaciones son buenísimas, pero si no las tienes tampoco pasa nada porque igual te vas a pasar el juego, sinceramente. Siempre hay, mejor dicho, esa eterna discusión de si es mejor Kazuha o Sakarosa. Yo creo que a mí, en lo personal, se me hace más divertido y más fácil de jugar Kazuha, pero ¿por qué no tener a los dos? En el caso de que necesites un Anemo arriba y un Anemo abajo. A mí en lo personal me parece un personaje muy bueno. Así que recomendadísimo Kazuha para la mayoría de equipos sobre todo. Pasemos ahora a lo que viene siendo el siguiente personaje, que va a ser Yoimiya. ¿Por qué Yoimiya y no Jutao? Esto es muy fácil. Yoimiya, a pesar de que mucha gente la infravalora, es fácil de construir, fácil de armar, de encontrarle un arma, su set de artefactos va a ser reminiscencia y la manera en que la vamos a jugar es entendible por cualquiera. O sea, hasta un jugador novato la puede entender. Es simplemente utilizar la elemental y empezar a spamear los ataques normales. No necesitas nada más, ni siquiera necesitas constelaciones. Entonces, ¿por qué no Jutao? Porque Jutao, sobre todo si no tienes la C1, tienes que primero aprender a jugar con ella de manera correcta. Y a un jugador principiante o novato se le puede dificultar. Aparte que construirla es tener un buen balance de críticos, tener maestría, la vida, tener que cuadrar absolutamente todo. Entonces Yoimiya es el modo fácil, por así decirlo, aunque estoy consciente de que Jutao puede llegar a ser más poderosa que Yoimiya 100%, pero la recomiendo muchísimo a Yoimiya para las cuentas que recién comienzan. Obviamente que el siguiente personaje va a ser Shogun. ¿Por qué Shogun? Esto es muy fácil porque Shogun es uno de los mejores DPS electro que hay actualmente en el juego, no hay más. Y a pesar de que Shogun pueda ser difícil de armar, no necesitas todas sus constelaciones para hacer todo el daño que puedas necesitar para pasarte el abismo. Mucha gente dice que si no es C2 no debemos armarla a daño. Eso es mentira, porque yo recientemente acabo de sacar la C1, que la C1 no te aporta daño, la C1 no te aporta daño como tal. Yo la he tenido C0 todo este tiempo y de hecho acá hay una prueba. Si nos acercamos a lo que viene siendo el abismo, vamos a poder verificar cuál ha sido mi daño que he hecho en todo este tiempo y van a ver que también, aparte del daño, me he pasado el abismo de manera normal. Vamos a historial de desafíos. Shogun 227.000, 239.000, 163.000, 200.000, entonces ronda los 200k de daño de Shogun. Y como pueden ver aquí, estamos con 36 estrellas, 36 estrellas todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Solamente hay 36 estrellas, quiere decir que me paso el juego con una Shogun que está armada a daño y está de manera decente con mucha recarga de energía y recién le he sacado la primera constelación. ¿Por qué? Porque obviamente yo quiero mejorarla y quiero sacar la segunda, pero se darán cuenta que solamente por gusto, porque no he necesitado de la C2 para pasarme el juego. Aparte que aunque la armes mal, que yo la tengo mal armada en mi cuenta secundaria, llega a ser unos 100k de daño, entonces a tomar en cuenta eso. Aparte, no olvidemos que tiene una variante a full maestría elemental donde ni siquiera gastamos muchos recursos más que en los artefactos y el arma y hace muchísimo daño y es una de las mejores en
ese campo. Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta. Y la siguiente que voy a recomendar, aunque mucha gente la deteste, es Kokomi. ¿Por qué? Porque si tú quieres jugar a Permafrost, necesitas obviamente un personaje de hidro que esté aplicando. Y Kokomi para aplicar hidro es muy buena. Entonces, ¿por qué recomiendo también a Kokomi? Porque aparte de ser buena para eso, te aporta curación, es fácil de armar porque solo necesita vida, le puedes poner el set completo de tenacidad de la geoarmada y aparte de estar dando vida y curación y todo lo demás, está aumentándole el ataque a todo el equipo. Si tienes una Ganyu, si tienes una Ayaka, que con ella viene mejor, pues excelente. Yo creo que Kokomi es uno de los mejores personajes del juego, a pesar de que mucha gente la infravalore. Y ahora pasaremos al siguiente, que para mí es Hayato. ¿Por qué Hayato? Por lo que dije de Tartaglia. Ya dije que Tartaglia es complicado de jugar, entonces Hayato viene siendo todo lo contrario. Creo que es menos poderoso que Tartaglia, pero aún así hace mucho daño. Es divertido de jugar porque puedes jugarlo a él en el campo con los ataques cargados, o simplemente dejar la ulti como Ganyu, que caiga la ulti en el campo mojando a todos los enemigos, y luego sacar otros personajes que se encargarán de las reacciones. Y como he dicho, el juego es muy fácil, no necesitas una burrada de daño para pasarte el abismo 36 estrellas, solo necesitas armar bien los personajes que tengas, jugar con sentido, es decir, que en un equipo hayan personajes que hagan reacciones que tengan sentido, porque si pones en un equipo un Geo, un Dendro y un Crío, obviamente se te complican las cosas porque no hacen reacciones. No necesitas sus constelaciones para que el personaje vaya bien, y en lo personal es divertido, que es lo que realmente importa. Entonces yo creo que Hayato es un personaje que deberías tener porque la jugabilidad es fácil de entender, y si no te gusta jugar a cargados, como ya dije, solamente necesitas la definitiva, que aparte es muy bonita de ver. Siguiente personaje, obviamente Yelan. Mucha gente dijo que Yelan iba a ser el Shinkyu de 5 estrellas, pero creo que depende de la situación. Shinkyu a C6 aplica mucho más hidro que Yelan, pero Yelan con cada constelación hace un daño que no tiene sentido. Cada constelación de ella es buenísima, pero no necesitas tener las constelaciones para que Yelan funcione bien. Te puedes pasar el abismo con ella, tanto si necesitas a Yelan en un equipo donde haga daño, como en un equipo de Hyper Bloom donde solamente necesitas que esté aplicando hidro y ya está. Aparte que Yelan, gracias a su habilidad elemental, nos da una movilidad increíble porque podemos ir avanzando bien rápido por todo el mapa y luego correr, y podemos ir intercalando elemental y correr, y así la estamina se va recargando, lo cual es buenísimo. Entonces Yelan es otro personaje que deberías tener en tu cuenta sí o sí. Siguiente personaje, Kuki Shinobu. Es uno de esos personajes 4 estrellas que está roto. Cuando recién salió nadie la entendía, pero con la salida de Dendro ha ocupado un lugar en los equipos de Hyper Bloom que no tiene sentido. Es fácil de armar, solo necesitas llevarla al nivel 90 y buscarle arma de maestría, artefactos de maestría, y va a hacer todo el trabajo. Aparte que también te aporta curación en el equipo. Para jugarla perfecto necesitamos la segunda constelación por este aumento de duración de la elemental. Y de ahí ya Kuki funciona de manera correcta y no necesitas nada más. Pasemos al siguiente personaje que voy a recomendar, y es Nahida, la Arconte Dendro. Ella es la mejor aplicadora de Dendro que hay hasta el momento. Es tan buena que si tu único personaje Dendro es Nahida, puedes estar tranquilo porque realmente no necesitarías nada más. Su segunda constelación es la que hace que sea increíble, pero no la necesitas para pasarte el juego. Aunque pueda parecer que ella es difícil de armar, realmente es fácil con la cantidad de maestría necesaria y bono de daño Dendro para que haga daño. Aparte, una vez te acostumbras a jugar a ella, te das cuenta que simplemente usas elemental definitiva y te vas, o la usas en campo y empiezas a usar ataques básicos para seguir aplicando Dendro, y es lo más sencillo del mundo. Aparte que con ella en el mundo abierto puedes recolectar objetos, materiales a larga distancia, lo cual se hace muy divertido y muy adictivo. Entonces es un personaje que debes tener en tu cuenta sí o sí, sobre todo si juegas con reacciones de Dendro, porque realmente el equipo de Hyper Bloom conformado por Nahida siempre va a hacer que te pases el abismo de manera muy rápida. Entonces obviamente que lo voy a recomendar. Y acá hay un paréntesis que quiero hacer con Alhazen o Alhaitham, que es un personaje DPS Dendro muy bueno, pero que primero no necesitas tenerlo para pasarte el juego, ¿de acuerdo? Eso hay que tomarlo en cuenta. Si lo tienes,
ármalo y constrúyelo porque obviamente lo vas a agradecer. Sin embargo, su gameplay y al momento de construirlo, balancearlo con maestría y críticos se te puede complicar. Y su gameplay, como digo, es un poquito complicado de entender si te pones a leer todo esto y entender cómo funciona con talentos y pasivas y demás. Y tal vez pueda asustar a la gente casual o a la gente principiante. Entonces, no recomendaría el hecho de sacarlo como diciendo, si no lo saco no me puedo pasar el juego. No, pero si te gusta y quieres aprender a jugarlo, vas a tener un personajazo. Entonces quiero que tomes en cuenta esto. Otro personaje que sí es obligatorio y lo voy a recomendar siempre va a ser Neuvillette. ¿Qué te puedo decir de este personaje? Se pasa el abismo de manera solitaria, no necesita a nadie más si es que lo sabes jugar muy bien. La manera de construirlo realmente es fácil porque va a vida, es como armar a una Yelan. No necesitas su arma para pasarte el juego, de hecho yo te voy a mostrar mi Neuvillette con el cual me paso el abismo de manera rápida. Está así a nivel 90, su arma R5 lo acabo de conseguir, pero es el prototipo ámbar que es gratis de la forja. Cazador fantasmal, me falta mejorarlo muchísimo, no tiene constelaciones, pero la C1 es increíble para que ya el personaje funcione bien y la C2 le otorga un daño brutal. Los talentos pues yo se los he subido al 10 porque se ha ganado mi cariño, pero básicamente el personaje va solo y su gameplay es fácil de entender porque va con ataques cargados. Entonces este personaje, si tú lo tienes en tu cuenta, te va a solucionar la vida de una manera increíble. Y por último, el último personaje obligatorio que voy a mencionar antes de ir a otro paréntesis es Furina. Furina para mundo abierto te sirve para la exploración porque puedes caminar sobre el agua. En combate aumenta el daño de todos los personajes en el equipo. No necesitas sus constelaciones para que funcione bien, pero cada una de ellas hace de este personaje muy bueno, la verdad. Recomendaría sacar hasta la C2. Ni siquiera necesitas su arma realmente, aunque si la sacas pues enhorabuena, es un arma muy bonita que le aporta mucho daño, es fácil de armar, fácil de construir, y una vez que la entiendes cómo se juega, solamente spameas la elemental, la definitiva y te vas. Es un personaje que si no lo tienes porque pensabas que a lo mejor no es necesaria, te invito a sacarla porque el aumento de daño de todos tus equipos va a ser notorio. Y aquí entramos en una pequeña polémica. Navia me parece uno de los mejores personajes del juego, es mi favorita, voy a sacarla cuando vuelva porque la tuve que skipear, y a pesar de hacer mucho daño, no es necesaria para pasarte el juego, ¿de acuerdo? Es divertida, pero no es necesaria. Sin embargo, si la quieres sacar por alguna razón, no te vas a arrepentir porque hace muy buen daño, así que a tomar en cuenta eso. Tenemos a Gaming. Si bien es cierto que no es obligatorio, saber jugarlo de manera correcta y eficiente se le puede complicar a un jugador casual, novato, principiante, ¿de acuerdo? Pero si lo tienes porque lo reclamaste en el rito de la linterna, lo que sí te voy a recomendar es que no lo dejes abandonado. Si ya tú lo sacaste, por favor constrúyelo y aprende a jugar con él porque es de lo mejor que hay ahora mismo como personaje de 4 estrellas, porque sinceramente pega como si fuera uno de 5. Entonces, muy buen personaje. Y por último, Xianyun. Xianyun es Anemo, con sombra verde esmeralda, ya baja resistencia, ya sirve, te da lo que viene siendo curación, no junta enemigos, pero potencia los ataques descendentes y hace que los personajes hagan ataques descendentes. El detalle aquí es que para aprender a jugar con ella de manera correcta necesitas un poco de conocimiento básico del juego. A un jugador casual se le puede complicar. Y la percepción que tengo de Xianyun es que ella ha venido a arreglarle las cuentas, o la vida mejor dicho, a aquellas personas que ya se pasaron el juego y necesitaban algo divertido, porque Xianyun hace que revivan personajes como Diluc que no se jugaban, o la misma Xinyan a descendentes, pero para esto ya deberías haber tenido un conocimiento previo del juego. Entonces para personas casuales y principiantes no la recomendaría, pero si ya la tienes, aprende a jugarla porque aporta diversión y daño que te puede servir obviamente en el abismo y en el juego, y en el mundo abierto también es muy divertida. Así que chicos, con esto concluimos el video de hoy, donde les recomiendo cuáles son los personajes que entre comillas son obligatorios para que puedas pasarte el contenido del juego. Y esto lo digo por la siguiente razón, y quiero concluir con esto, porque cuando por ejemplo tú tienes al trío de 4 estrellas, ¿no? Este es un ejemplo que te voy a dar, que es Bennett, es Xingqiu, Bennett y Xianling, y abajo tienes una Nahida, por ejemplo. Con estos 4 que ya te he recomendado, prácticamente solo necesitas llenar espacios, porque mira, te he recomendado a Nahida, te he recomendado a Yelan y te he recomendado a Cookie. Aquí solamente necesitarías poner un DPS, puede ser una Show, y ya te pasas el juego. Aquí puedes poner cualquier otra cosa,
puedes incluso poner otro hidro aquí abajo y ya te pasas el juego. Puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo, pones Kazuha, Benedict y esto y solamente necesitarías otro personaje. O pasa lo mismo con el Permafrost. Puedes poner esto, por ejemplo, yo voy a poner a Mona, pero podría ser una Kokomi y poner una Rosaria y ya te pasarías el juego de manera simple si esto está bien armado. Quiero que entiendan esto. Con un equipo de Hyperbloom y un equipo que haga mucho daño arriba, ya te puedes pasar el abismo de manera correcta. O un equipo de Neuvillette, que este es mi equipo free to play de Neuvillette que yo uso. O incluso sin Furina. Puedes simplemente usar esto con Fischl y el juego te lo vas a pasar de manera muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, espero que este video les haya ayudado a pensar mejor cómo administrar sus protogemas para los siguientes banners, ya que de esta manera pueden saber qué personajes les pueden ayudar a pasarse el contenido del juego endgame como el abismo. Entonces, nada más, espero que les haya gustado. Cualquier consulta o duda que tengan me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, aquí estaremos encantados de ayudar. Obviamente quiero que tomen en cuenta que estos videos son más enfocados en ayudar a gente casual y principiante. Si eres una persona que recién empieza a jugar, esto te va a servir de mucha ayuda. Así que nada más, espero que les haya servido este video, que les haya gustado. De ser así, recuerden dejar un me gusta, comentarlo, suscribirse para más y más, y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.